Bienvenidos a Alimenta Nuestra Fe. Hoy tenemos el privilegio de contar con el pastor principal Clark Van Wyk de la Capilla del Calvario en California, quien compartirá el mensaje de hoy basado en el libro de Génesis capítulo 2. Prepárense para ser bendecidos y edificados mientras exploramos juntos las verdades poderosas de la palabra de Dios. Sin más preámbulos, demos la bienvenida al pastor Clark Van Wyk. Alabado sea el Señor. Abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 2. La última vez que estuvimos juntos, estudiamos el capítulo 1 y contemplamos la gloria de la creación. Como en 6 días Dios creó todas las cosas. Vimos que la palabra clave en el capítulo 1 es Dios. Toda la creación gira en torno a Dios. Siendo nosotros la creación de Dios, cuanto más deberían nuestras vidas girar en torno a Él también. Al llegar al capítulo 2, no solo tenemos el séptimo y último día de la cuenta de la creación, sino que también recibimos información adicional que no encontramos en el capítulo 1. El capítulo 2 no es una recreación, es una ampliación y una mayor ilustración de la creación del capítulo 1. Si quieres dividir estos próximos 25 versículos de Génesis capítulo 2, los vamos a ver bajo 2 secciones sencillas. La primera sección trata sobre el séptimo y último día de la creación en los versículos 1 al 3. La segunda sección incluye información adicional sobre la creación en los versículos 4 al 25. Empecemos con la primera sección, el séptimo y último día de la creación en los versículos 1 al 3. Mira el versículo 1. Dice así: así fueron terminados los cielos y la tierra, y todos sus elementos. Todas las estrellas, el sol, la luna, la tierra, toda la creación, todo estaba terminado. En 6 días, según el capítulo 1, Dios había completado toda su obra. En el séptimo día, en los versículos 2 y 3, Dios hace 3 cosas. En primer lugar, reposó. Mira el versículo 2. Dice: terminó, pues, Dios en el día séptimo la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Así que lo primero que hizo Dios en el séptimo día fue reposar. Por favor, no piensen en Dios en el cielo con sudor goteando de su frente pensando: eso fue mucho trabajo. He creado todo y ahora necesito un día libre. No, eso no es lo que significa en absoluto. La idea de que Él reposó significa que llegó a la culminación en lo que respecta al trabajo de la creación descrito en el capítulo 1. De hecho, es significativo que Él reposara en el séptimo día, porque el número 7 en la numerología bíblica es el número de la culminación o finalidad. No es el número de la justicia o santidad, no confundamos el número 7. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, se nos dice que Satanás tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ciertamente él no es justo, ¿verdad? Pero el número 7 sí lleva la idea de completitud. De hecho, en la palabra misma en el versículo 2, la palabra reposo que se usa allí es la palabra hebrea, Shevat, y la pronunciamos hoy en día como Shevat, es el séptimo día, es un día de descanso, de paz y tranquilidad. De hecho, todo esto se vuelve muy significativo, porque para aquellos de ustedes que regresaron recientemente de nuestro viaje a Israel hace un par de semanas, estuvimos en Jerusalén en el Shevat, en el sábado. Permítanme decirles que parecía un pueblo fantasma, todo estaba cerrado. No había autos en las calles, las tiendas estaban cerradas, todo estaba detenido. Claro, los restaurantes y hoteles estaban llenos de gente porque a nadie se le permite trabajar. Es un día de reposo. Así que van a los hoteles y toda su comida está preparada para ellos, y pueden reposar y relajarse en este Shabbat. Ahora esto se vuelve muy significativo. ¿Por qué? Porque para ti y para mí, el Shabbat no se trata de un día, se trata de una persona. En Efesios capítulo 2, versículo 14, Pablo dijo que Jesucristo es nuestro reposo. Él es nuestro Shabbat. Cristo es nuestro sábado. Así como Dios descansó o celebró el Shabbat en el séptimo día, de igual manera lo hacemos nosotros. Pero nuestro Shabbat no es un día, es una persona. Hablaremos más sobre eso en un momento. Número 2. Notemos la segunda cosa que Dios hizo en el séptimo día. No solo reposó, sino que también bendijo. Mira el versículo 3, dice:
entonces Dios bendijo el séptimo día. Este es un día muy especial, un día muy santo. Fue un día glorioso, así que Dios bendijo este día, bendijo el sábado. Dios bendijo su creación. Lo cual es muy significativo porque si Dios bendice su creación, eso significa que nos bendice a nosotros porque somos su creación. Esto simplemente me bendice de sobremanera. Dios bendice su creación y nosotros somos su creación, por lo tanto, Dios desea bendecirnos. De hecho, quiere bendecirnos más de lo que deseamos ser bendecidos. Efesios 1:3 dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Y qué gran bendición es esa? De hecho, en Mateo capítulo 5, Jesús habla mucho sobre esto al dar esas 8 bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Escucha, tú y yo somos bendecidos por el Señor. Número 3. La tercera cosa que se menciona aquí, que Dios hizo en el séptimo día, es que santificó. Número 1, reposó. Número 2, bendijo. Y número 3, santificó. Mira nuevamente el versículo 3, dice, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios santificó este día en particular, este Shabbat, este sábado. La palabra santificar simplemente significa santo. También lo traducimos como consagrar o apartar si lo prefieres. Dios hizo que este día en particular fuera muy santo, muy apartado. De hecho, en el libro de Éxodo capítulo 20:8, el cuarto mandamiento que Dios da trata sobre este día en particular. Cuando Dios dijo que recordáramos el sábado y lo mantuviéramos santo, lo mantuviéramos santificado, lo mantuviéramos apartado. Ahora esto se vuelve un poco problemático para la iglesia hoy, porque hay muchos que sostienen lo que llamamos el culto solo el sábado. Creen que el único día en que debemos reunirnos es el sábado, porque ese es el día en que Dios santificó o hizo santo ese día en particular. Dices, Clark, ¿por qué nos reunimos los domingos en lugar del sábado? De viernes por la noche a sábado por la noche. ¿Por qué nos reunimos los domingos por la mañana? Bueno, por un par de razones. Una de ellas tiene que ver con la resurrección de Jesucristo. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, fue el octavo día de la semana, o el domingo por la mañana, fue el día de nuevos comienzos, el primer día de la semana, que la Biblia dice que es el domingo. Así que nos reunimos los domingos, en primer lugar, para conmemorar la resurrección de Jesucristo, pero en segundo lugar, porque no se trata de un día en particular. Porque adoramos a Jesucristo todos los días. No se trata de un momento en particular, es una actitud, un estilo de vida, es lo que somos. Adoramos al Señor en cada momento de cada día en todo lo que hacemos. En el trabajo, debemos adorar al Señor trabajando diligentemente como para el Señor, dándolo todo. Llegando puntualmente y no saliendo temprano, trabajando más que nadie. En casa, como ejemplo piadoso para nuestra familia, como esposo, esposa, madre, padre. Incluso cuando estamos jugando, podemos dar gloria a Dios. Podemos adorar al Señor incluso en momentos de vacaciones y diversión, no hay problema con eso. Porque no se trata de un día, se trata de Jesucristo. Todo es acerca de Cristo. De hecho, Pablo dirá en Colosenses capítulo 2:16: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen, beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de sábado. La misma palabra sábado. Porque todas estas cosas son sombra de lo que ha de venir. Pero la realidad es Cristo. Así que para ti y para mí, no se trata de un día en particular. Se trata de la persona de Jesucristo. Y la razón, escucha cuidadosamente amigos, la razón por la cual esto es tan significativo, es que así como Dios santificó el Shabbat, también nos ha santificado a nosotros. Tú y yo somos santificados por Dios. Dios santificó el sábado y Dios nos santifica a nosotros. ¿Cómo somos hechos santos? Bueno, veamos. Voy a la iglesia 2 veces por semana. Leo mi Biblia 2 veces al día. Diezmo de vez en cuando. Quiero decir, mira, tuvimos esta lección ayer mismo en nuestra clase de Romanos, ¿verdad?
En Romanos capítulo 6 y 7 tratando de la santificación. ¿Cómo somos hechos santos? Bueno, ciertamente no es por nuestro desempeño. Somos santificados, hechos santos, a través de la cruz de Cristo y solo Cristo. La Biblia es muy clara en Hebreos capítulo 10, 10. Que somos santificados de una vez por todas a través de la sangre de Jesucristo. Amigos, no tengan dudas al respecto. Tú y yo somos hechos santos, posicionalmente a través de la obra terminada de Cristo en la cruz. Somos santificados por Dios. Lo cual no se basa en nuestro desempeño. Aleluya por eso. Volviendo a Génesis capítulo 2. Vamos a pasar al segundo punto que queremos ver. Hemos examinado el séptimo y último día de la creación. Hemos dicho que Dios hizo tres cosas en ese día: reposó, bendijo y santificó. Ahora, número 2. Vamos a observar la información adicional sobre la creación. Esto está en los versículos 4 al 25. Queremos mencionar 4 cosas en esta próxima sección. Número 1. Involucra un rocío. Mira los versículos 4 al 6. Dice, esta es la historia, la palabra hebrea es generaciones. Por cierto, esta será una palabra clave mientras pasamos por estos 50 capítulos de Génesis. Cuando habla sobre esta es la generación de esto, esta es la generación de aquello. Aquí se traduce como historia. Así que aquí está la generación o la historia de los cielos y la tierra cuando fueron creados, haciendo referencia y hablando del capítulo 1. En el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Antes de que hubiera cualquier planta del campo en la tierra, antes del tercer día de la creación. Antes de que creciera cualquier hierba del campo. Porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, y no había hombre para cultivar el suelo. Así que esto es antes del sexto día de la creación. El tercer día y el sexto día. Pero nota el versículo 6. Dice que subía un rocío de la tierra, y regaba toda la superficie del suelo. Aparentemente, antes del diluvio de Noé en Génesis capítulo 7, no había llovido sobre la tierra. Recuerda que estaba esa bóveda. Y había agua encima de la bóveda y agua debajo de la bóveda. Aparentemente, una parte de esta agua debajo de esa bóveda que llamamos espacio o cielo, como se le llama en las Escrituras, fue utilizada por Dios para regar toda la superficie de la tierra. Y aquí se le llama rocío. No llovió, no había llovido hasta el diluvio. Aparentemente, nunca había llovido en la tierra. Fue un rocío que Dios usó para regar la tierra. Pero lo que encontré muy significativo en el versículo 4 es que, hacia el final del versículo, Dios es llamado el Señor Dios. Ahora, antes de la creación, simplemente se le llamaba Dios. Pero ahora, después de la creación del hombre, se le llama Señor Dios. Son dos palabras diferentes. La palabra Dios es la forma plural Elohim, podríamos decir que es una forma triple, algo que no tenemos en inglés. Pero la palabra Señor, toda en mayúsculas, por cierto, es la palabra que transliteramos al inglés como Jehová o Yahvé. Y esto se vuelve muy interesante, porque a medida que avanzamos en el libro de Génesis, típicamente veremos que estos dos nombres de Dios, Jehová, que significa el que existe o el nombre personal dado a Dios podríamos decir, y Dios Elohim, hablando de la Trinidad de la Deidad, de Dios como es, se utilizan en diferentes momentos por diferentes razones. Por ejemplo, cuando llegamos a Génesis capítulo 7, cuando llega el diluvio y toda la tierra es inundada. Se nos dice que Dios inundó la tierra. Pero fue el Señor quien cerró la puerta del arca. Y así, cuando habla del Señor, Jehová, se refiere a la interacción de Dios a nivel personal con su creación. Y esto se vuelve muy significativo. Porque sí, Él es nuestro Dios. Él es Elohim, nuestro Salvador. Pero la pregunta es esta. ¿Es Él nuestro Señor? ¿Tenemos esa relación personal e íntima con Jesús? Esa unión uno a uno, podríamos decir. Y en griego es aún más poderoso porque allí la palabra es el kurios, que significa amo, gobernante. Supongo que la pregunta para todos nosotros ¿es Él nuestro Señor? ¿Está gobernando en nuestras vidas? ¿Hemos entrado en esa relación personal e íntima con Cristo o seguimos viviendo bajo la religión? La ley.
haceres y no haceres. En lugar de esta libertad que tenemos en Cristo. No libertad para pecar, sino libertad del pecado. Lee Romanos capítulo 6, 14. Esto nos lleva al segundo punto que queremos ver. Dijimos que el número 1 involucra un rocío. Pero el número 2 involucra a un hombre. Mira el versículo 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre, hablamos del hombre, de Adán si quieres, del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ahora, vimos en el capítulo 1 versículo 27 que Dios creó al hombre. Pero aquí se nos dice cómo Dios creó al hombre, o de que creó al hombre. No te pierdas esto, dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Podríamos decir, del barro. ¿No es alentador? No somos más que montoncitos de barro. Un fuerte amén bendeciría a Dios en este momento, por cierto. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos la tendencia de pensar que somos bastante especiales. Después de todo, deberías ver todos los títulos colgando de mi pared. No, no se crean. Apenas me gradué del 8º grado, pero tú sabes de aquellos que tienen esas cosas. Bueno, sabes mi trabajo y mi posición, estoy muy arriba en la escalera corporativa. O ya sabes, deberías ver mi casa, deberías ver lo que tengo o quién soy. Nos gusta pensar que somos algo más. ¿De veras? Dios dice que eres barro. Y sabes que el mundo nos dice que debemos estimarnos a nosotros mismos. ¿Necesitas más autoestima? ¿Estás bromeando? La Biblia dice que ya tenemos demasiada, necesitamos deshacernos de ella. Necesitamos llegar a un lugar en nuestras propias vidas de humildad. Dándonos cuenta de que no somos más que un puñado de barro que tenemos aquí en el jardín. Mezclado con un poco de agua y boom, eso eres tú, eso soy yo. Pero lo que es muy significativo en el versículo 7. El hombre fue creado completamente formado, excepto que no tenía vida. No había vida en él, según el versículo 7, hasta que el Señor sopló el aliento de vida en él. Y eso se vuelve muy significativo porque, aunque tú y yo estamos vivos, caminamos, hablamos y respiramos. Realmente estamos muertos, espiritualmente, aparte de Cristo. Verás, en nuestros corazones hay un vacío, un hueco, un vacío. Salomón nos dice en Eclesiastés 3:11 que Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Hay un vacío eterno en nuestros corazones y nuestras almas. De hecho, Pablo nos dice en Romanos capítulo 8:20 que tú y yo fuimos creados en vanidad. Fuimos creados con un vacío, una futilidad en nuestra alma, en nuestro corazón. Y desafortunadamente, tratamos de llenar este vacío, esta falta de algo, con todo tipo de cosas del mundo. Pensamos que si tan solo pudiera conseguir ese trabajo, si pudiera cerrar ese trato, si pudiera encontrar a esa pareja adecuada, señor o señora correcto, entonces estaría satisfecho, entonces estaría completo. Todas esas cosas fallarán. Todas esas cosas son pasajeras. Pero cuando llegamos a la fe en Jesucristo, ahora, Él y solo Él llenará ese vacío. Traerá esa satisfacción y soplará vida en ti y en mí. Por eso vino Jesús, dijo en Juan 10:10 que vine a darles vida. Y esa vida en abundancia. Es la vida abundante en Cristo. No importa lo que tengamos o no tengamos, lo que poseamos o no poseamos. Quienes somos o quienes no somos. Hay una vida abundante en Jesucristo, mientras Él llena ese vacío, mientras trae esa satisfacción que solo Él puede traer. Y aquí estaba Adán, perfectamente formado. Me imagino que este hombre, Adán, era simplemente perfecto en todos los sentidos, sin duda. Completamente formado, completamente desarrollado. Excepto que estaba muerto, tan muerto como puede ser. Hasta que Dios sopló el aliento de vida en sus fosas nasales y se convirtió en un ser viviente. Y lo mismo ocurre espiritualmente para nosotros. Vamos al tercer asunto que se presenta en esta segunda sección, que trata de información adicional sobre la creación. Dijimos que el número 1 involucra un rocío. El número 2 involucra a un hombre. Y el número 3 involucra un mandato.
En los versículos 8 al 17, Dios establece el primer mandato, el primer mandamiento. Mira el versículo 8. Comienza diciendo, y Jehová Dios plantó un huerto hacia el oriente, en Edén. Edén significa placer. Este era el jardín del placer. Glorioso, perfecto en todos sus aspectos. Y allí puso al hombre que había formado. Hablando de Adán, puso a Adán en el jardín de Edén. Y del suelo hizo Jehová Dios nacer todo árbol que es agradable a la vista y bueno para comer. También en medio del huerto estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que, recuerda cuando Dios creó toda la vida vegetal y todo al principio del capítulo 1. Aparentemente, durante este periodo de tiempo también creó dos árboles. Fueron el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora hay quienes creen que estos dos árboles son una ilustración espiritual. Yo no lo creo así. Creo que son dos árboles reales, literales. ¿Por qué? Bueno, porque cuando llegamos al capítulo 3 de Génesis en los versículos 22 y 23, vamos a hablar mucho más sobre estos dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y claramente, Adán y Eva tomaron fruto del árbol que no debían. Ahora el versículo 10. Dice que un río salía de Edén. Así que el río salía del jardín de Edén para regar el jardín, obviamente el hermoso follaje y todos los árboles frutales y todo lo demás. Y de allí partía y se dividía en 4 cabezas de río. El nombre del primero es Pisón, el que rodea toda la tierra de Javila donde hay oro. Así que donde quiera que sea esta tierra, hay oro allí. Y el oro de esa tierra es bueno. También había bedelio, que es de color ámbar, y piedra de ónice, de color verde. El nombre del segundo río es Gihón. Él es el que rodea toda la tierra de Caz. Ahora, donde exactamente están estos lugares, no estamos seguros. El nombre del tercer río es Hidekel, que también se llama Tigris. Es el que va hacia el este de Asiria. El cuarto río es el Eufrates. Ahora, recuerda que el Tigris y el Eufrates son los dos ríos que atraviesan la actual Irak. Pero recuerda que la ubicación del jardín de Edén nos fue dada antes del diluvio del capítulo 7 de Génesis. Antes del gran cataclismo de las masas terrestres y las placas tectónicas que hicieron que las montañas se levantaran y las aguas de las profundidades subieran y todas las ocurrencias cataclísmicas que sucedieron en la tierra como resultado del diluvio que cubrió toda la tierra. Así que no tenemos absolutamente ninguna idea de dónde estaba el jardín de Edén y este particular Tigris y Eufrates. Luego, en el versículo 15, Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cuidara y lo guardara. Y Jehová Dios dio al hombre este mandato, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer libremente. Pero, el versículo 17. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Así que aquí está el mandato, el mandamiento de Dios, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. En ese entonces, la vida era bastante sencilla, seamos realistas. Un solo mandamiento, 2 árboles. Quiero decir, no puedes simplificarlo más que eso. 2 árboles. Dios dijo, está bien Adán, haz lo que quieras. Hazlo todo, diviértete. Oh, pero solo una cosa, no comas del fruto de este árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. De lo cual hablaremos más en Génesis 3. Un solo mandamiento, una cosa, no hagas esto. Ahora, para aquellos de ustedes que tienen hijos y nietos o cónyuges obstinados. Todo lo que tienes que hacer es decirles que no hagan algo, ¿amén? No comas esas galletas, nunca debí habérselo dicho. Porque pronto desaparecerán. Un solo mandamiento. Ni siquiera pudo cumplir eso. Y hablaremos más de eso en el capítulo 3, en la caída. Pero el punto aquí es sencillo. Al darle a Adán 2 árboles y un mandato, en efecto, Dios le estaba dando a Adán una elección. Dios estaba demostrando su amor por Adán dándole libre albedrío. Tú y yo somos agentes morales libres. Dios le dio a Adán la oportunidad de elegir. Y eso es una muestra del amor de Dios.
Si Dios no amara a Adán, lo habría obligado a no comer del árbol, con algún tipo de corriente eléctrica o una cerca eléctrica, algo para mantenerlo alejado. Pero eso no es amor. Dios quería entrar en una relación con Adán. ¿Cómo? Dándole una opción. Josué 24:15 Elige hoy a quién servirás, es la misma elección que Dios nos está dando. La vida sigue siendo así de simple, por cierto. Hay cosas buenas, hay cosas malas. No hagas lo malo. Wow, ¿no te alegra que Dios haya hecho la vida tan simple? Y nos ama tanto que está dispuesto a darnos libre albedrío para poder elegir, además de ese amor. Su amor se muestra y se amplifica al final del versículo 17 cuando Dios dice que habrá consecuencias si no obedeces mi mandamiento. Ahora, nosotros como padres a menudo no hacemos eso. No hagas eso. ¿Por qué? Porque lo digo yo, soy el padre. A menudo no nos sentamos y les decimos, mira, no quiero que hagas esto, cariño, porque hay consecuencias y si haces esto, entonces esto va a suceder y luego será problemático y luego, está bien, eso tiene sentido, mamá. Sí, suena bien, papá. Pero no lo hacemos. Pero Dios sí lo hizo. Él estableció ese ejemplo para todos nosotros. Adán, no comas del árbol. Pero si lo haces, déjame decirte que habrá problemas. Habrá consecuencias porque el día que lo comas, ciertamente morirás. ¿Físicamente? No. Espiritualmente. Porque había tomado una decisión, romper esa relación entre él y Dios. Esto es enorme. Esto nos lleva al cuarto y último aspecto que queremos examinar, el matrimonio. No solo se trata del rocío, no solo del hombre, ni solo del mandato, sino del matrimonio. En los versículos 18 al 25, Dios implementa el santo matrimonio. Instituye el matrimonio. Ahora, mira el versículo 18. Dice, y Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Nuevamente, no imagines a Dios en el cielo diciendo, vaya, no es bueno que el hombre esté solo, que torpe soy, voy a hacerle una mujer. No es para beneficio suyo, está escrito para nuestro beneficio. Es para que tú y yo comprendamos que no es bueno que el hombre esté solo. Dios dijo, le haré una ayuda, idónea para él. Ahora, hombres, si no necesitáramos ayuda, Dios no nos habría hecho una ayuda. Y todas las mujeres dicen, amén. Obviamente, necesitamos ayuda. Necesitamos mucha ayuda. No hay duda al respecto, pero gracias a Dios nos hizo una ayuda. Una compañera. Pero nota al final del versículo 18, esta compañera, esta ayuda, es comparable. Comparable al hombre. Observa que Dios no dijo, bueno, hombres, necesitan ayuda, así que les haré una sierva. Les haré una esclava. Haré a alguien que cuide todas sus necesidades. Que haga toda la cocina, toda la limpieza, toda la lavandería, ya sabes, los hombres decimos, Dios, eres tan sabio, no me sorprende que seas Dios. Porque si yo fuera Dios, haría lo mismo. No. Observa que Dios no dijo eso. Él dice, haré una ayuda comparable, igual, podríamos decir. ¿Igual, dices? ¿O sí? Creo que eso se amplifica aún más, mira los versículos 19-23. Dice, entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo. Se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. Aparentemente, Adán tenía una gran inteligencia y la capacidad de hablar y nombrar a los animales en este punto. Así que él no estaba aprendiendo, fue creado completo y perfecto. El hombre puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. 20. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces, en el versículo 21, Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Hombres, es bíblico que nosotros los hombres durmamos. Solo por la noche después del trabajo. Mientras éste dormía, le sacó una costilla y cerró la herida.
22. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. 23. El cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Toda esta idea de que alguien sea comparable a Adán se amplifica e ilustra en el hecho de que Dios tomó una costilla de Adán para hacer a la mujer. Esto es significativo. ¿Por qué? Porque la palabra hebrea para costilla significa lado. También se traduce como plancha. Es por eso que los traductores lo tradujeron como costilla. Porque en nuestro costado tenemos pequeñas planchas que llamamos costillas. Y la razón por la que esto es tan significativo es esta. Dios no hizo a la mujer de la cabeza de Adán para que la mujer estuviera sobre el hombre. Ni tampoco hizo a la mujer de los pies de Adán, para que estuviera bajo el hombre. Sino que hizo a la mujer de la costilla de Adán, para que fuera igual al hombre. Aquí hay total igualdad. ¿Estás seguro? Absolutamente. En Gálatas 3, 28, Pablo dijo que no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Así que claramente hay una igualdad absoluta. Ahora bien, si bien es cierto que hay igualdad, también hay jerarquía. Igualdad y jerarquía no son términos mutuamente excluyentes. Pablo trató esto en la iglesia de Efesios. Al tratar con esta jerarquía. Porque en Efesios 5, 23 y siguientes, dice que el marido es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que claramente hay jerarquía. En un sentido espiritual, hombres, tú y yo somos el líder cubriente de nuestras esposas. Somos los líderes, ahora puede que ella sea el cuello y, por supuesto, a donde el cuello gira, la cabeza sigue, pero no, solo bromeo. Así que hay jerarquía. Y hombres, debemos ser los líderes espirituales de nuestros hogares como esposos, como padres, como hombres de Dios, hay jerarquía, no hay duda al respecto. Pero también hay igualdad. Este es un tema simple pero muy importante. Bueno, concluye en los versículos 24 y 25, echemos un vistazo. Por lo tanto, todavía tratando con esta relación matrimonial. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Todo estaba al descubierto, podríamos decir. Estaban desnudos, no tenían agendas ocultas, no tenían secretos entre sí, por lo tanto, no había vergüenza con respecto al otro. Estaban sin vergüenza, por así decirlo. Pero nota cuidadosamente, dice que deben estar unidos. Esto se vuelve muy significativo, porque esto trata con la permanencia del matrimonio. Esta es una palabra muy importante, la palabra unirse o estar adheridos. Es la palabra que se usa para pegar. Y habla de que el esposo y la esposa se unen literalmente, se pegan juntos. Ahora, para ustedes carpinteros, trabajadores de la madera, entienden el poder de un pegamento. Cuando pegas dos piezas de madera finamente lijadas y planas y las dejas curar durante un periodo de tiempo. El vínculo entre las dos piezas de madera en realidad es más fuerte que la madera misma. Y si intentas separar esas dos piezas de madera, el vínculo no se rompe, pero la madera se astilla y se separa. Y esa es la palabra que se usa aquí con respecto a la permanencia del matrimonio. Según el plan de Dios para el matrimonio. El plan de Dios para el santo matrimonio es un hombre, una mujer, para siempre. Es por eso que durante los servicios de matrimonio que realizamos, siempre incluimos esa pequeña frase, hasta que la muerte los separe. Estamos hablando de la muerte, esto es algo serio. Bueno, sí. Ese es el plan original de Dios. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Dices, Clark, ¿hay alguna vez un momento en que la separación, el divorcio o el nuevo matrimonio son aceptables o apropiados? La respuesta es sí. De hecho, la Biblia habla de tres cosas. Una razón para romper este vínculo del santo matrimonio es la muerte de un cónyuge. Eso es según Romanos 7, 1-5. Dice que si tu esposo muere, eres libre para volver a casarte. Ahora, mujeres, Pablo no te está recomendando que mates a tus esposos. Aunque a veces eso pueda tentarte.
Simplemente está diciendo que si muere naturalmente, no por tu mano, estás libre del vínculo matrimonial. Y ahora puedes casarte con otro. Hay una segunda razón. No solo la muerte de un cónyuge, sino que la segunda razón involucra la infidelidad de un cónyuge. Según Mateo 19, 9. Jesús habla de inmoralidad sexual. Esa parece ser la cláusula de excepción que Dios permite para el divorcio y o nuevo matrimonio. Y esta idea de inmoralidad sexual o adulterio, como lo llamamos, se refiere a un continuo, habitual, repetitivo, estilo de vida de relaciones sexuales fuera de los límites del santo matrimonio. Alguien que le hace un desaire a Dios y dice, ¿sabes qué? Voy a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y no me importa. Y continúan en ese estilo de vida, parece que Dios te da una salida para eso, según Mateo 19, 9 y Mateo 5, 31-32. Así que esa es la segunda razón, involucra la infidelidad de un cónyuge. Pero hay una tercera razón. Y eso involucra el abandono de un cónyuge. No solo la muerte de un cónyuge o la infidelidad de un cónyuge, sino el abandono de un cónyuge. Según 1 Corintios 7, 15, Pablo dijo que si un cónyuge no creyente se va, déjenlo ir. En otras palabras, si alguien te deja. Presumiblemente, son incrédulos porque dice si un incrédulo se va. La idea es que solo los incrédulos se irían, porque si eres creyente, no te irás. Entenderás que el matrimonio de Dios es permanente y resolverás los problemas. Así que si esa persona se va, parece que ahora estás libre para volver a casarte. Esas parecen ser las tres razones permitidas para el divorcio y o nuevo matrimonio. Ahora debo decir esto, eso es la voluntad permisiva de Dios, su voluntad permitida no es su voluntad perfecta. Su voluntad perfecta es la permanencia en el matrimonio. Dices, bueno, ¿qué pasa si hay una ruptura? ¿Qué pasa si hay un problema? Bueno, volvemos a 1 Corintios 7, 11. Pablo dijo que permanezcan solteros y reconcíliense entre ustedes. Así que la voluntad perfecta de Dios es la reconciliación. En otras palabras, si un cónyuge está involucrado en inmoralidad sexual o se va y nos deja, lo mejor, el plan perfecto de Dios, la voluntad perfecta de Dios es que esperemos a que vuelvan a estar bien con Dios y vuelvan a entrar en esa relación matrimonial. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Dices, bien, ¿cuánto tiempo espero? Quiero decir, ya han pasado 10 minutos. Bueno, la Biblia no nos da un plazo de tiempo. Simplemente dice que esperemos. ¿Cuánto tiempo? Bueno, no lo sé. ¿Debería esperar 6 meses? Dije que no sé. La Biblia solo dice que esperemos. Reconciliémonos. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Ahora, todos entendemos que Malaquías 2, 16 dice que Dios aborrece el divorcio. Pero el divorcio no es el pecado imperdonable. Es un pecado al igual que todos los demás pecados. Es pecado. En la economía de Dios, no hay pecado grande o pequeño. Cuando Dios ve el pecado, es pecado. Lo ve al mismo nivel. No importa si es una pequeña mentira o el crimen más atroz. Es pecado. Y la buena noticia es que el pecado puede ser perdonado. Ya ves, siempre hay ayuda. Siempre hay esperanza. Siempre hay sanidad en Cristo. Y todo lo que tenemos que hacer es confesar nuestro pecado. Él es fiel y justo, 1 Juan 1, 9, para perdonarnos de nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. No importa lo que hayamos hecho, ni dónde hayamos estado. ¡Qué Dios bendito servimos! ¡Qué glorioso Señor tenemos! Padre, estamos simplemente maravillados. Señor de tu bondad, Señor de tu fidelidad mientras pasamos por este relato de la creación y obtenemos información adicional y la vemos a la luz del matrimonio. Señor, te pedimos que por tu Espíritu continúes tocando nuestros corazones y que nos reveles cualquier cosa que necesite ser tratada, examinada, confesada, arrepentida. Y que Señor, recibamos tu perdón, recibamos tu sanidad, ayúdanos simplemente a esperar en ti, porque tú tocaste nuestros corazones. Sacaste nuestros pies del barro y los colocaste sobre la roca, Señor, no hay nadie fuera de tu alcance. Nadie más allá de tu comprensión.
Así que ayúdanos a ser como tú. En el nombre de Jesús oramos. Amén.